Ser Minero. Nuestra referencia a esta hora, cada lunes, nos sitúa una temporada más en Sabero, a las puertas de su Museo de la Minería y de la Siderurgia, y encontrándonos con nuestro amigo, colaborador y director del propio museo, Roberto Fernández. Roberto, ¿qué tal ese verano? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues bueno, hoy encantado por escuchar la sintonía y estar otra vez con vosotros, y el verano pues muy bien, la verdad. Mucha gente, muchos visitantes, muchas actividades, bueno, muy bien, la verdad. Un verano estupendo que se está prorrogando en septiembre igual de bien. Bueno, todavía con actividades realmente durante todo el año, ¿no? Pero aprovechando ese flujo, seguro, ¿no? Importante de gente que se pasa por allí durante el verano, gente, bueno, pues ligada a la montaña oriental, turistas, bueno, un poco de todo. Sí, además ya es tradición. Todo el mundo que viene a la comarca y a la montaña pues acaba pasando por el museo a ver las exposiciones nuevas, a las actividades que planteamos, vienen con amigos. Bueno, es un placer volver a verles siempre todos los años. Bueno, vamos a ir pudiendo comprobar que en esta temporada que la marcha del verano no significa que haya tregua para vosotros, siempre con una programación pues bien cargadita de temas interesantes, y alguno de ellos pues se va a ir asomando, ¿no? Poco a poco a esta sección, a este Ser Minero. Pues sí, mira, vamos a empezar hoy Ser Minero viajando además a un lugar muy cercano al museo, no vamos a irnos muy lejos. Es un lugar estupendo además, que es Cistierna, y lo hacemos para hablar del pasado minero de esta localidad y de los vestigios que aún quedan en ella. Y bueno, pues nadie mejor que una persona que es natural de la localidad, que nos ha acompañado en alguna otra ocasión, es el historiador y escritor Ciro Sanz, que es toda una autoridad en la historia de la comarca y al que hemos invitado para abrir esta temporada de Ser Minero, pues hablando de este pasado minero de Cistierna. Uh-huh. Muy bien, Ciro, bienvenido a Ser Minero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos los radio oyentes y a don Roberto, a los que estáis ahí. Muy bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos y por compartir tus conocimientos, vastos conocimientos en torno a la materia. Podemos tener más o menos referencias sobre lo que es el pasado más o menos reciente, ¿no? En la historia moderna o en la historia contemporánea de la minería en Cistierna, pero si buscamos y rastreamos los orígenes, ¿hasta cuánto atrás en el tiempo tenemos que irnos, Ciro? A la minería en Cistierna, bueno, pues el origen de Cistierna parece ser que es una mina de cobre romana, y luego la minería del carbón junto al ferrocarril pues han impulsado la transformación radical de nuestro pueblo, que era una villa campesina y ganadera a finales del siglo XIX, y la convirtieron en un núcleo ferroviario, industrial, comercial y minero que todos hemos conocido y que ha perdurado hasta la segunda mitad del siglo XX. Bueno, luego tenemos antecedentes, ¿no? También en la historia antigua, y no tenemos que fijarnos necesariamente en el XIX. Sí, por supuesto, lo que decía antes, hay restos de minería romana, incluso más antigua, en nuestro territorio. Uh-huh. Bueno, Roberto. Y centrándonos, Ciro, ya en el tema ya, bueno, lógicamente la gran explosión minera, ¿no? Como dices tú, a partir de mediados, finales ya del 19, ¿qué empresas destacarías así como grandes empresas que estuvieran asentadas en el municipio? Bueno, pues Cistierna fue el lugar escogido para establecerse debido, yo creo, a sus relativas mejores comunicaciones, ¿no? Por una compañía minera de origen foráneo, que era, en concreto, francesa, ¿no? Se llamaba Hulleras de Cistierna y Argovejo, y tenía el domicilio legal en Lille, en Francia. Construyó una serie de infraestructuras mineras muy importantes aquí en Cistierna, en Comarco, en Trapa, en la parte de Argovejo. Una actividad minera que se inicia a finales del siglo XIX y termina súbitamente en 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Todas las infraestructuras pues fueron inmediatamente aprovechadas por propietarios minoristas del carbón, como por ejemplo don Tiburcio Ballinas, que era farmacéutico de Cistierna, don Esteban Corral, una personalidad destacada entre los empresarios mineros y también con gran influencia política en el ayuntamiento de Cistierna, cuando era ayuntamiento también de Sabero. A don Esteban Corral pues debemos la construcción del consistorio actual, y con él también eran socios en esta empresa francesa, anteriormente francesa, don Gabriel Reyero, y a partir de los años 40 esta empresa pues pasa a otra sociedad que se llama Carbones de Lesla, propiedad que fue de un empresario catalán, don Joaquín Molins.
Y es una empresa, bueno, como dices, importante, que bueno, luego fue retomada por empresarios locales. ¿Sabemos un poco el volumen de empleo que podía tener o que podía mover en Cistierna? Pues en Cistierna es que hay que citar también otros empresarios mineros, que en conjunto, pues sí, dieron trabajo en Cistierna quizás a unas 300 y pico personas, Entre estos otros empresarios, pues podemos citar a Domingo López, muy importante, a Miranda, al señor Crendes, don Víctor Ríez Garmón. Domingo López, a diferencia de los anteriores, es el que va a dar un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no?, hacia el mundo de las finanzas y la gran empresa. Y aparte fue concejal en el Ayuntamiento de León. Estamos hablando, claro, de nombres muy conocidos y muy importantes. Y el otro día, bueno, hicimos una ruta con Siro, viendo un poco el pasado minero de Cistierna, y una de las cosas que más me llamó la atención es la explanada, hoy por desgracia vacía, donde se sentaba una gran instalación, ¿no?, que era un gran lavadero minero único, ¿no?, en ese momento. En los últimos 30 años, pues Roberto, aquí hemos asistido a la desaparición de muchísimo desinteresante patrimonio minero y ferroviario que estaba en Cistierna desde finales del siglo XIX. Las causas de esta pérdida yo la achaco a 3 causas: ignorancia, ¿no? Entre las pérdidas, pues están esos lavaderos de la empresa francesa, muy interesantes. Solo hay un ejemplo de ellos en Bélgica, semejante al de Cistierna. Fue quemado un accidente, o no se sabe muy bien, a finales de los años 80. La fábrica de briquetas de don Esteban Corral, recientemente la fábrica de harinas La Moderna, que tenía una relación tangencial con la minería, ¿no? Pues era de este propietario también. Se conserva, sin embargo, que lo vimos en esta excursión que hicimos en julio, creo, pues el consistorio de Cistierna, la casa de los franceses, que es un edificio interesantísimo, ¿no?, que existe en la calle Padre Isla, ¿no?, construido por los propietarios de esta empresa francesa, para vivienda, para oficinas de la empresa. Conservamos también la barriada minera de Santa Bárbara, junto a las venerables ruinas del Puente Viejo de Cistierna. Conservamos también la gran chimenea de la fábrica de boides y briquetas, los edificios de oficinas y viviendas pertenecientes a don Esteban Corral. Conservamos también el puente de hierro en el pago de Vega Barrio, el puente de los Ojos, ya en términos Santa Olaja de la Varga, y el puente, por supuesto, el ferrocarril de Vía Estrecha, un hermoso puente que tenemos aquí en Cistierna, de piedra calar, construido a finales del 19. Claro, porque cuando hablamos de minería, en Cistierna iludiblemente está vinculado también al tema ferroviario, ¿verdad?, que también fue un núcleo ferroviario vinculado a la minería importantísimo. El ferrocarril fue importantísimo, ¿no?, en el despegue urbanístico de Cistierna, en el despegue también, yo creo, de la minería de Sabero, ¿no? Los intentos que hubo de llevar el mineral carbonífero hacia la Arcina, etcétera, al final se vio que la mejor solución era la estación de Cistierna, y es lo que convierte a Cistierna en ese núcleo ferroviario tan importante, ¿no?, desde el País Vasco hasta León. Y un patrimonio, Siro, minero, que bueno, yo creo que estamos haciendo intentos, ¿no?, para que se conozca, importantísimo en Cistierna, pero un poco olvidado, y que tiene un futuro, yo creo, que jugar, ¿no?, en el desarrollo próximo de Cistierna, por lo menos a nivel turístico. Yo creo que más olvidado el de Cistierna que el de Sabero, que estáis haciendo una labor inmensa, ¿no?, y muy cuidadosa, pero quizás en Cistierna tenemos que el nuevo consistorio, yo creo que está bastante sensibilizada a estos temas y bajará la mano e intentará proteger lo que nos queda. En el campo de Lesla, que tú citabas, pues quedan 2 edificios muy interesantes todavía que se pueden proteger. Han desaparecido otros, como el que citaba antes, el gran lavadero de carbón, las oficinas de la empresa Hulleras de Cistierna y Argovejo, que estaban allí, pero se conservan 2 muy interesantes todavía. La casa de los franceses, pues muy bien restaurada también últimamente por la familia Escudero. El consistorio de Cistierna también. Conservamos todavía un patrimonio que, pues, digno de ser protegido y presentado, ¿no?, al turismo que nos visite.
Y bueno, tan digno, Chechu, como que una de las calles principales de Cistierna, que recorrimos otro día con Siro, se puede casi llamar calle minera porque la mayor parte de los edificios eran las oficinas de estas empresas, las casas particulares, y bueno, te impresiona, ¿no?, cuando pasas por esa calle y te lo explica Siro, una calle entera minera. Eso es, desde la plaza del ayuntamiento hasta el paso a nivel del ferrocarril, es la calle que ahora se llama Padre Isla, pues empieza en la plaza del ayuntamiento por la casa familiar de don Esteban Corral, una casa enorme de finales del siglo XIX, sigue por la de don Tiburcio Ballinas y luego propiedades de don Esteban Corral a derecha e izquierda de esta calle hasta las oficinas al otro lado del paso a nivel. Sí, como dices tú muy bien, es una calle de patrimonio minero. Bueno, pues es muy importante esa labor de preservación física de ese patrimonio, pero también, en otro frente, la preservación intelectual, investigadora. Y ahí, bueno, pues tenemos un personaje de referencia en la figura de Siro Sanz. Muchísimas gracias por haberte asomado a nuestro Ser Minero para hablar de ese patrimonio minero de Cistierna. Un fuerte abrazo, Siro, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros y a todos los radioyentes. Y gracias también a Roberto Fernández, también auténtica referencia aquí en nuestro Hoy por Hoy León para hablar sobre cultura minera. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos una nueva temporada. Un abrazo, encantado, y hasta el próximo lunes. Enseguida llegamos a la 1 de la tarde. Noticias en la vuelta, a la segunda hora de Hoy por Hoy León.